Dice la Biblia en San Lucas el capítulo 2 y el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. 4 áreas: crecimiento en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Sabiduría, mencionábamos ayer, solo puede ser posible adquirirse por el conocimiento que el Señor brinda al ser humano, y lo hace a través de canales, como el que cada uno cuente su experiencia a otro. En el caso de los niños, cuando un padre lo hace, hablando de cómo fue su encuentro con Cristo, y que incluso a los hebreos el Señor les hizo que lo relataran a través de celebraciones, como el pan, como el vino de la Pascua, y que cuando ellos preguntaban, ¿y esto qué significa?, poderles dar testimonio de Dios. Eso incluso también hacía que las festividades se convirtieran en un memorial. Hoy todavía también lo hacemos. Alguien celebra el cumpleaños de alguien y ese debería ser un motivo para poder decir: wow, el que te ha dado la vida, no solo vestido, no solo comida, cuyos padres quizás hemos trabajado porque tú los tengas, pero algo que no se puede comprar, algo que no puedo aportarte, solo te lo ha dado Dios. Es la vida. Y es el algo del que dependen todas las cosas aquí en la tierra. Así que vale la pena ese crecer en sabiduría por los relatos de los padres, ese crecer en sabiduría por la palabra misma de Dios. También lo hace con el adulto el Señor, porque el conocimiento de Él nos entrega una visión cada vez más madura y sólida de las experiencias. E inclusive, finalmente, con el ejemplo, muchos también seguimos creciendo, porque aprendemos más por los actos que por las mismas palabras. Así que el crecimiento en sabiduría es permanente, pero también debe de ser simultáneo al crecimiento en estatura. Hablemos un poquito de esto. Crecimiento en estatura. Vale la pena decir que entre los seres vivos no todos crecen como crece el hombre. Imagínese usted, solo hay que ir a un momento de un escenario de fauna, un zoológico o un bosque, y usted encontrará que hay animales que apenas ven la luz de la vida en un parto, que puedan tener sus crías. Esas crías nacen caminando. Basta ver el nacimiento de un venado, de un elefante o cualquiera de animales cuadrúpedos, y apenas llegan, ponen sus pies en tierra y sus piernas y sus patas, si se quiere decir, y estos animales ya pueden caminar. No necesitan ser enseñados para que lo hagan. Incluso hay otros que tampoco requiere que se les enseñe a comer. Apenas salen, un instinto desarrollado en ellos hace que busquen el alimento, pues quienes no son mamíferos no son amamantados por su madre, ni tampoco cuidados por su padre. Ellos deben sobrevivir, y así lo hacen y logran hacerlo. Fíjese, pero con el hombre Dios no quiso eso. El hombre nace con órganos que todavía no se han desarrollado. O sea, el hombre no nace ya crecido. Todavía sale del vientre de su madre y hay órganos que no han terminado de desarrollarse. Por lo menos es fácil mirar en un niño cómo sus primeros dientecitos, quienes conocemos como los dientes de leche, indican que tiene una etapa en donde no van a quedar su dentadura permanente. Pero estos dientes son blandos para poder en alguna medida hacer que el niño pueda también aprender a comer alimentos blandos y que pueda familiarizarse. Qué sabio es el Señor. No la naturaleza, el Señor, pues Él es quien existe en realidad y el autor de todas las cosas que hizo perfectas. Pero fíjese que luego vienen unos nuevos dientes tras estos que van a quedar permanentes. También de igual manera el oído de un niño no está formado hasta que no llega su etapa
de adolescente a adulto. Claro, en este caso no se hace cambios como en los dientes, pero ciertamente un grito hace que, porque no están formados todos los órganos de los oídos, pase directamente al cerebro y deje traumas y deje también algunas secuelas en su sistema nervioso. Tengamos cuidado también los padres, porque los oídos de los niños todavía no se han terminado de formar. Con frecuencia, los problemas respiratorios de ellos tienen que ver por la madurez de sus pulmones también. Es usual entender que cuando un niño nace, incluso antes de tiempo, tiene que ser puesto en una incubadora hasta que sus pulmones, quienes son los filtros que harán que el niño subsista por el oxígeno a su cerebro y corazón y otros órganos, pueda entonces tener la capacidad suficiente de albergar ese oxígeno y poder sobrevivir. Por eso se debe de dar una ayuda artificial a aquel que no ha completado este proceso. ¿Qué decir de los huesos? Bueno, el crecimiento se hace más notable allí, porque estos órganos crecen milagrosamente en armonía con todo el cuerpo. Permítame lo explico. Imagínense que creciera el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago, pero no crecieran los huesos. Conocí el caso de la hija de un pastor muy amado, quien sus órganos internos crecieron, pero sus huesos no. Y entonces su costillaje, al no haber crecido, no permitió, sino que ahogó los órganos que adentro de él crecían. Más sabio es Dios, de este caso que es uno entre 1000. Dios permite de que las costillas crezcan con los órganos, y por eso esa caja torácica que les alberga puedan también ampliarse con ellos. Crecimiento de huesos. Como alguno puede decir que Dios no hace cosas maravillosas, pero así lo hace Dios. Por eso quiero hablar de 2 o 3 características que tiene el crecimiento en estatura y que nos ayudará para entenderlo también en el contexto de nuestros niños y aún de nuestro desarrollo espiritual. Una, simultaneidad. O sea, quiere decir que el sistema óseo es simultáneo. Crece al mismo tiempo con el sistema nervioso, el sistema digestivo. Hermano, hermana, y también con el sistema espiritual. O sea, qué bueno poder entender, como parece que lo hizo María con el niño Jesús, que en la medida que nuestros niños crecen, también ellos pueden ir teniendo un mayor crecimiento también en las áreas espiritual. No es lo mismo que tú hagas que aprenda a orar un niño que apenas tiene 2 añitos de edad a que lo haga el adolescente. Es curioso, no se trata de colocar la intensidad y la fuerza, de pasar del placer al deber o de la razón a la obligación. No, se trata de que los dos tienen que ser convencidos de maneras que sean particularmente con ellos, de acuerdo a su estatura. Un niño pequeñito, usted podría decir, bien, antes de comer, vamos a darle gracias a Dios, que es el que hizo esta papita, el que hizo esta sopita, el que hizo esta fruta. Cuando tú le vas mostrando la causa por la que debe orar, no se convertirá en un repetidor de oraciones, sino que tendrá conciencia. Es tan distinto que alguien le diga, un niño le diga a otro, hey, como son acusadores en su etapa, mira, él no oró, esa comida lo va a enfermar. Escuché a alguien tener ese diálogo, pero otro respondió y dijo, vea, usted tan desagradecido, no ora por lo que Dios le da. Y eso son 2 cosas diferentes, porque él primero dice que sus padres le enseñaron que la oración es para que el alimento no le caiga mal. En ese caso, el centro de la oración es el niño. Y el niño entenderá, en este caso ha entendido, de que el deseo de orar es para que el alimento quede bendecido. En el otro caso, se le está mostrando que sea agradecido con Dios y que desde luego Dios, porque es la fuente que le regala ese alimento, no le va a dar nada que le haga daño. Sería bueno pensar en no dejar una oración entonces a medias, sino completa.
En este caso, te diría, enséñale al niño el principio. Vamos a orar. Primero, porque Dios es el que tiene el control de todo. Por eso nos brinda, nos da, y también lo que no nos hace bien, no nos lo da. Cuando un niño no ha aprendido esto, uno puede notar que en ocasiones crecen con resentimientos. Hemos ministrado niños por muchos años y hay niños que dicen, no perdono a Dios porque mi Dios se llevó a mi mamá. No perdono a Dios porque mi Dios permitió que me quitaran este juguete o perdiera el año. Entonces el niño consideró que en su aprendizaje de la oración no se tuvo en cuenta su estatura. Llegó y se le sembró solo la idea de que Dios daba todo y no se le habló del señorío de Jesús y que Él es tan bueno que no nos dejará tener algo que nos haga daño, sino y también nos quitará y nos negará lo que no nos conviene. De manera que, hermanos amados y hermanas, mira la estatura del muchacho y ayúdalo a ver la vida cristiana de una manera panorámica. Un buen ejemplo que yo suelo repetirle a los padres de familia es el que recuerden que en la visión del niño solo existe una persona o dos a lo máximo, son sus padres. A partir de allí, solo gradualmente va comenzando a entrar en confianza con hermanos, con abuelos, con tíos. Y en esa confianza que ellos puedan tener, naturalmente comienzan a tener afecto y comienzan a tener con ellos también alguna clase de disposición para ayudar. De manera que esa abertura para que ellos sean ayudados por los otros va a depender mucho de esa medida de confianza que se tenga mutuamente. Entonces, con el crecimiento, el niño, ¿qué quiere decir? Solo conoce papá y mamá. ¿Sabes cómo va a ver él a Dios? Como te ve a ti, en la medida que crece. Se parece mucho a cuando un cristiano comienza su desarrollo en la fe. La manera como se relacione con sus pastores, con el líder espiritual, va también a dejarle una huella. Sí, hay quienes son muy dependientes de sus líderes espirituales. Así terminan siendo personas que consideran que Dios hace todo y nada tienen que hacerlo ellos. Y entonces me trae a la memoria el niño de 5, 6 u 8 años. Cuando esa mamá hace todo su oficio, cuando ese papá recoge sus juguetes, cuando se le viste y él no sabe ni amarrar sus cordones, porque aunque conoce y está aprendiendo letras en el jardín infantil, sin embargo la estatura no la está usando. Necesitamos dejar que los muchachos usen sus manos, usen sus piernas, ejercítelos, haga que ellos saquen el mayor provecho a ese templo del Espíritu Santo que Dios les dio, que es su cuerpo. No conviene dejar tantas horas de sueño, que si bien es cierto alberga energía y hace que sus órganos crezcan, sin embargo, bien dice la Biblia, si fueres flojo en el día que puedes trabajar, tus fuerzas finalmente serán reducidas. Entonces, eres un chico que está creciendo, hay que hacer actividad, hay que ponerle en esa medida provecho a lo que tú estás teniendo de parte de Dios. Es muy, muy importante tener esto presente. Pasa también en el crecimiento espiritual aplicado esto. Si usted conoce mucho de Dios y aprende mucho la palabra, pero no le comparte a alguien la palabra, pero no se ejercita en la piedad, pero no practica lo que le enseñaron. ¡Wow! Acaban de enseñarme la mayordomía, voy a practicarla. Acaban de enseñarme a ganar un familiar, voy a practicarlo. Me acaban de enseñar cómo se analiza un texto bíblico, voy a practicarlo. Acaban de hablarme de que debo orar, voy a orar y Dios me va a responder y no entraré en angustia o en preocupaciones. Así que en la medida que vas creciendo, es en la medida que vas ejerciendo. Ese es el segundo principio. Si bien el primero es la simultaneidad, el segundo es la practicidad. Los órganos crecen para que los uses.
hazlo. Hay que hacerlo. Si un esófago o un estómago crece, pero no le estás colocando alimento, se va reduciendo. Se requiere entonces ejercitarlo. Y en los niños, yo le animaría a que usted incluso llegue y averigüe. Hoy en las redes no es tan difícil hacerlo. Hay quienes han hecho eso. En las tablas de crecimiento aparece que un niño de 4 a 6 años puede hacer determinados oficios, que un niño de 8 a 9 años otro tipo de oficios, o un adolescente, qué tipo de labores realizan. Además, es importante que unamos a esa simultaneidad y esa practicidad la racionalidad. Es decir, entre todos los órganos que están creciendo, también está creciendo el cerebro, también está creciendo áreas donde el entendimiento es mayor. Bueno, yo te diría a ti, ¿estás aprovechando esa bendición? ¿Estás aprovechándolo? Porque ciertamente, si creció el cerebro, más conocimiento hay que brindarle. Te diré de esta manera: no le entregues pocas gotas a un vaso grande donde se puede albergar más. Hay quienes, por no esforzar mucho a su hijo, entonces no le envían a estudiar, o quizás le hacen que estudie de una manera muy resumida. Las mismas instituciones han tenido que poner un límite para los padres que quieren que sus hijos validen cuando todavía tienen 12 o 13 años de edad. Y entonces eso hace que un sistema intensivo de estudio ya estudie y termine con eso. Eso muestra que entonces ese estudiar será desagradable para el niño al escuchar a sus padres decir que ya termine pronto. No, hay que mostrarles que toda la vida debería ser estudiar y disfrutarlo. Y no significa que recluidos en un centro de estudios, de bachiller o de universidad, pero aún el que ya se graduó, que sienta que debe seguir como autodidacta estudiando y preparándose. ¿Por qué menciono esto? Porque es propio de la generación de hoy el considerar y pensar que ya habrá tiempo después para estudiar. Por ahora solo haz deporte, por ahora solo juega en tu tiempo libre, por ahora solo descansa, pero el tiempo que estás dejando pasar de colocar mayor intensidad en ese cerebro, en esos músculos, en esa visión de la vida, incluso en la visión espiritual, será un tiempo que no vas a volver a recuperar. Es necesario el que llevemos a la práctica y lo hagamos a la par de todos los otros órganos, esa necesidad de un encuentro con Dios. Por último, al hablar de la racionalidad, quiero mencionar la necesidad del crecimiento que la estatura me brinda para indicarme mi crecimiento interno. Si la estatura me muestra unas señales externas, eso quiere decir que también adentro Dios está esperando que yo ejerza un crecimiento interno. Le pondré un ejemplo. Dios es tan sabio que lo primero que hace desarrollar en el ser humano, dentro de sus órganos, es el aparato reproductor. Eso quiere decir que lo primero que un niño se identifica es en sus caracteres sexuales, que es hombre o que es mujer. Y lo dice para que entonces el niño o adolescente comience a asumir internamente una actitud que corresponda y sea coherente con lo que su cuerpo le está mostrando. Ese desarrollo de su cuerpo en esa niña le va diciendo que va a ser madre. Así que comience a visualizar que ya no vivirá toda la vida sola, que deberá tener atención a quien se acerque a querer ser su pareja, o incluso a su sensibilidad hacia los niños, porque algún día será madre. Eso habla mucho de nosotros. Se crece físicamente, pero Dios espera que adentro tú vayas dando la medida de lo que eres. Que si tienes 30 años, pienses como una persona de 30 años. Que si tienes 50, pues tengas la visión de la vida como el de 50. Que no es tiempo de hacer niñadas, que no es tiempo de hacer locuras y de decisiones que pierden tu reputación entre los que amas, y mucho menos con tu salud. Sí, la estatura nos habla. La vejez también trae consigo
esos años que dicen que tú puedes cuidarte más para ser mucho más productivo, ya no en lo físico, sino en pasar tus experiencias a otros y durar muchos años de vida, que debes de cosechar. Algunos solo quieren sembrar y no cosechar, porque en la vejez se cosecha lo que se sembró en los hijos, se cosecha lo que se sembró con Dios, se cosecha lo que se sembró de joven. Otro aspecto que me inquieta es a veces encontrar personas casadas. Ellos decidieron también que crecerían no solo como individuos, sino que se extenderían reproduciéndose. Tienen hijos, pero en ocasiones me sorprende para esta generación que alguien con esposa o con hijos, o con esposo y con hijos, esté teniendo internamente actitudes de una persona soltera, de alguien que todavía no ha crecido en su aspecto de reproducción y de compromisos en la vida. No, si tú eres alguien que ha crecido ya, tu apellido, tu sangre, tu propia ADN ahora está extendido en otras vidas, actúa de acuerdo a eso. Hay un desequilibrio cuando alguien crece mucho en conocimiento, tiene unos títulos universitarios o una experiencia en determinado arte, pero lástima que no es buen esposo, pero lástima que no es buena esposa. Él todavía vive la adolescencia con sus amigos, cuando tiene unos hijos que también terminar de cuidar con su ejemplo y formar. O ella todavía está con caprichos como una niña, cuando debe madurar porque ya tiene hijas adolescentes que van a seguir sus huellas. Cuidado con el crecimiento que no es integral. Vivamos cada etapa, que hasta Dios puso un cuerpo que nos da señales de cómo deberíamos vernos al espejo y actuar coherentemente. Tiene responsabilidad en la vida y es crecer. Jesús crecía en estatura. Cuando llegó a la determinada estatura, donde era en su sociedad llamado un hombre con derechos y con deberes, entonces salió ante la sociedad y comenzó su ministerio. No te afanes por pasar a otra etapa, porque tenga 16 años y ahora puedes ir a la universidad, ya no dependa de tus padres. No, debes determinar tu crecimiento y vivir coherentemente a ello. De igual manera, recordar entonces que cual Cristo lo hizo, al crecer también como hombre en su sociedad, era respetado y usó ese respeto para como maestro extender la palabra que vino a traernos para hacernos nuevas criaturas. ¡Qué bendición! Puede tener un Señor cuya creación la hizo a la perfección. Usted quiere decirle: Señor, ayúdame a tener coherencia entre lo que crezco físicamente a cómo crezco internamente. Eso se llama madurez. Nosotros estamos entre los que hemos alcanzado madurez, dijo Pablo, y no usamos ya la leche que le corresponde a los recién nacidos. Te ruego en el nombre de Jesús, actúa ante la circunstancia que vives de acuerdo a lo que tú eres. Eres un hombre ya grande espiritualmente, ya crecido en años. No eches a perder todo lo que has hecho, porque un momento de incoherencia no presidió tu vida. Aquí está Jesucristo y estoy seguro que Él, que es el dueño, dijo David, de todos mis tiempos, que en sus manos están mis tiempos, mi tiempo de niño, mi tiempo de joven, mi tiempo de anciano. Aún este hogar que hoy le ha llegado el tiempo de entregar sus padres a la presencia de Dios, todo tiene su tiempo y en todo Dios ha dicho: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Qué lindo es seguir creciendo, pero creciendo en las manos de Él.